Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de Liga de este grupo A. En esta segunda división de fútbol playa se van a enfrentar en este complejo deportivo de Mazarrón, Black Wolf Beach Soccer y Los Alcázares Fútbol Playa. Partidazo entre dos equipos que acumulan los mismos puntos tras la disputa de las 6 primeras jornadas. 2 victorias, un empate y 3 derrotas. Los Alcázares, el equipo murciano, va a jugar con esa indumentaria azul, mientras que ahí vemos el saludo protocolario. Va a dar comienzo ya el partido, va a dar comienzo ya el encuentro y la pelota que la va a poner el conjunto murciano, la va a tener el conjunto que viste de azul y blanco. Los dos equipos que llegan a esta jornada con los mismos puntos, 7 tras la disputa de las 6 jornadas de Liga. 2 victorias, un empate y 3 derrotas. Comienza ya el partido, ponemos el crono a funcionar. Esa primera pelota que se pierde por línea lateral. La tiene el conjunto de Black Wolf Academy, el conjunto que viste completamente de negro. La pelota que la pone desde el perfil izquierdo con toda la tranquilidad del mundo. Intenta jugar con su portero, se apoya en Morel, el remate que se marcha demasiado alto, el remate que se marcha muy por encima del travesaño y el balón que lo mueve ya el cuadro azul. La tiene Lucas Becares, el jugador dorsal número 20. La va a poner de cara para su portero, para el número 13, es para Adrián López. Adrián que recibe nuevamente ese esférico, va a probar el lanzamiento, tiene que despejar ese potente disparo, tiene que despejar ese potente lanzamiento. La pelota que vuelve a favorecer al conjunto de Black Wolf Academy, que quiere salir de la cueva, prueba ese disparo desde muy lejos. Que se lo queda el guardameta, la pelota y la tiene ya el conjunto de los Alcázares. La va a tener el bueno de Luca Becares, evita que se pierda por línea lateral, avanza con la pelota controlada, se apoya en su portero, se apoya en Adrián López. Adrián que avanza, la apertura al costado derecho, la baja con el muslo, ese pase que no es del todo bueno, ese pase muy deficiente, y el esférico que lo va a tener Black Wolf Academy, el esférico que lo va a poner en largo, se la quita de encima esa pelota a la que va a llegar con toda tranquilidad el jugador, que va a llegar con total tranquilidad el equipo. Juega el balón ahí en el campo propio, ahí ordena que se mueva de un lado a otro, finalmente retrasa
para su guardameta. Y el conjunto de Black Wolf Academy que ya la mueve, que ya la busca. Ese balón que lo intentaba poner desde lejos, que lo intentaba golpear el guardameta. Se quedan los alcázares y el conjunto murciano. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner en campo propio. Pelota que mueve, quiere quedársela los alcázares, la baja con el pecho Luca Becares, baja con el pecho y el balón que lo va a tener de cara ahí para el guardameta, la tiene Adrián López, el jugador le pega desde su propio campo, se marcha por encima del travesaño. Seguimos avanzando en el primero de estos 3 periodos. Recuerden, 3 tiempos de 12 minutos. 3 tiempos de 12 minutos con interrupciones cuando haya faltas o cuando haya goles o durante el momento en el que lo necesiten los guardametas. Ahora el pase atrás que no es del todo bueno. Ya queda Sebas Pulati, el remate de cabeza por encima del travesaño. Lo intentaba, la ponía. Y el esférico y lo va a tener, que lo va a poner desde ese perfil, lo va a poner desde ese perfil defensivo, pelota larga, puede buscar el lanzamiento de chilena, pedían falta, el árbitro que la indica, pues va a ser una buena opción de peligro, va a ser una buenísima opción de peligro para el conjunto catalán, para el conjunto de Rubí. Va a tener ahí una opción para poner el primero del partido. Los alcázares, la falta señalada por el colegiado. Veremos a ver quién es el encargado de lanzar esa falta. Está tumbado sobre el terreno de juego. Ahí vemos la acción que acabó señalando el colegiado. Se echa agua porque ahí le ha caído en los ojos y va a ser Nahuel Gijena, el dorsal número 6, el que ponga esa pelota, el que va a tener la primera gran ocasión del encuentro. 7-19 para llegar al final de este primer periodo, 7-19 para llegar al final del primer periodo y la primera gran ocasión del partido, que va a ser para los alcázares, que quieren golpear primero, que quieren ponerse por delante. Es Nahuel Gijena quien la mueve. Nahuel Gijena quien la va a buscar, quien la va a tener. Posición centrada, buscando el primero en este complejo deportivo de Mazarrón. Coge carrerilla Nahuel Gijena, va a buscar el lanzamiento, el remate y el paradón de Sebas Pulati. Paradón del guardameta, quitando así el primero del partido. Que bien voló sin motor cuando ahora lo vuelve a intentar Nahuel. Ese remate se marcha muy desviado y la pelota se pierde por línea de fondo. Vemos ahí la acción repetida, el remate potente, la pelota que sacó el guardameta de forma acrobática. Balón largo, balón que va a tener ahí el conjunto. Pelota larga, balón arriba, no puede conectar bien con ese esférico. Va a dejar salir el bueno de Adrián López, la va a dejar salir y busca el balón, busca el esférico. Adrián que la sube, Adrián que la mueve, toca por delante ahí los alcázares. Intentó rematar de primera, era muy complicado lo que intentaba. El balón que se marcha por encima. No, se marcha por línea lateral. Ha acabado saliendo por línea de banda. Vemos ahí la acción repetida, ese intento de remate de primera. Luego con la parte exterior del pie. Ese balón que acaba perdiéndose. Pelota que va a tener nuevamente los alcázares. Le dura muy poquito ahora el balón. Dura muy poquito el esférico a Black Wolf Academy. Black Wolf Beach Soccer Academy. La tiene ahí para el guardameta. Puede buscar el lanzamiento al travesaño. Lanzamiento al travesaño. Pedía mano, ojo porque sigue
Black Wolf Academy, pero qué buena la acción defensiva. Era buenísimo lo que intentaba. El remate que se acabó marchando al travesaño, el remate que se acabó marchando a la madera. Cuando lo que ha sido sesión. Creo que ha pitado sesión y va a tener oportunidad. Black Wolf Academy va a tener oportunidad. El conjunto catalán de ponerse por delante en el marcador. Que antes desaprovechó en ese remate Nahuel Gijena, y ahora va a ser, si no me equivoco, el dorsal número 15 va a ser Jordi Velardiez, el que le pegue con pierna derecha, preparado ya para buscar el primer tanto del encuentro. 5-24, esta presión castigada por el colegiado. La pelota que la va a patear con pierna derecha, toma carrerilla, toma el disparo, se marcha demasiado alto, se marcha demasiado desviado el remate por encima del travesaño, el disparo de Jordi Velardiez. El balón que lo tiene los Alcázares, pelota por delante, ahí se lanza al suelo, ojo porque puede ser buena, tenía en mano esa pelota que se perdió por línea de fondo, ser saque de esquina, ser balón para el conjunto murciano, para los Alcázares. Ya la mueve, ya a intentar imponer su ley. Pelota al segundo palo, el remate de cabeza que no es del todo bueno, marcha por línea de fondo, el balón va a tener ya el conjunto de Black Wolf Academy. La tiene Miguel Castellón, ese Ranelli, el que la mueve, Ranelli al lado, juega la pelota al área, el esférico repelido por la defensa, balón que avanza, la tiene por dentro, puede buscar el movimiento de Chilena, pelota arriba y gol. Gol de Alberto López para adelantar a su equipo. La chilena espectacular del jugador de los Alcázares marca. El conjunto murciano se adelanta en el marcador, se adelanta en el luminoso. Espectacular ese remate que se sacó de la manga. Como se levantó esa pelota, vemos ahí el toquecito de cabeza. La chilena, imposible para el guardameta, imposible para el cancerbero. Marca el primero, los Alcázares se adelantan en el marcador en el 7. Este primer periodo marca el bueno de Alberto López cuando no lo intentaba Black Wolf Academy. No fue bueno el lanzamiento, no fue bueno el disparo. El balón que lo va a tener, que lo va a buscar. Esta pelota la pone largo, pelota arriba, solamente para los Alcázares, la levanta, apoya en su compañero, es bueno el toquecito, la pelota por dentro, piden falta, la concede el colegiado, la falta cometida por Benaducci, la falta cometida sobre Marc Ferrés, el capitán de Black Wolf Academy, y la pelota que la va a tener, que la va a poner el conjunto. Vamos ahí ese autopase y ahí como acabó golpeando en la parte inferior de la pierna. En una oportunidad Black Wolf Academy de poner el empate cuando restan 3:40. Está primer periodo. Y el balón que lo va a tener ya Marc Ferrés, pues no va a probar el disparo a portería, se la cede ahí a su guardameta. El envío no es nada bueno, ahí tiene que frenarse, la intentaba poner al área, balón que se queda Luca Becares y pelota arriba, balón que gana el guardameta, pelota larga, balón de cara, ojo porque se puede dar la vuelta, el esférico ahí que lo toca, ojo al remate de segundas, probó Fortuna, de segunda probó Fortuna con el lanzamiento, el balón va a ser ya para el equipo. Pelota que la va a tener, que la va a buscar
atrás para el guardameta, esférico, lo pone al perfil derecho, esa pelota al área, el balón dividido, como le puede llegar el remate, a lo lejos la tiene Kili que intentaba marcharse, se la queda el jugador de los Alcázares que despeja la pelota, despeja ese esférico, ya la va a poner para su compañero, menos de 3 minutos para llegar al final del primer periodo, menos de 3 minutos y el balón que lo mueve Morel para su portero, Sebas Polati quien la abre, Morel quien controla y se tiene que lanzar al suelo su rival para repeler el peligro. Luca Becares quien presionaba alto, esférico para el guardameta, balón largo, pelota arriba, despeja el defensor, despeja el futbolista de los Alcázares. Va a intentar meter el balón al área cuando ahora para el crono el colegiado 2:25 para llegar al final de este periodo, 2:25 para llegar al final de primer periodo del partido. De momento ganan los Alcázares por 1-0. Ganan los Alcázares gracias a este solitario gol cuando ahora pita la mano y ojito porque va a tener una oportunidad de oro el conjunto murciano, tener una oportunidad de oro el conjunto de los Alcázares. Ahí tenemos a ver quién toma la responsabilidad, pues parece que va a ser el dorsal número 4, Marc Ols, que va a disponer, dorsal número 4, Benaducci, y va a disponer esa oportunidad, va a hacerse con esa pelota. Ahora habla el árbitro de los futbolistas de Black Wolf Academy, el balón y le va a favorecer ahí, como decíamos, a Benaducci, al dorsal número 4, que es quien va a tomar la responsabilidad, que es quien va a buscar el lanzamiento. Pelota coloca con mimo. Vamos al de Benaducci, colocar ese balón, colocar el esférico, puede conseguir, mejor dicho, el segundo, puede conseguir el 0-2, duplicar la renta en el marcador. Para ello, una carrerilla, a lo que el colegiado va con pierna izquierda, Benaducci, el remate, la parada abajo de Sebas Polati, otra vez salvando a su equipo. Se resiste el segundo para los Alcázares. Y ahí despeja el conjunto catalán, despeja el conjunto de Rubí. La pelota que la va a poner, vamos ahí el remate abajo y la pierna salvadora. Sacó la pierna izquierda. Salvar a los suyos. Balón por delante, esférico. Lo va a intentar ganar ese esférico por delante. Bueno, el toque de chilena evita que se pierda por el perfil izquierdo. Por delante aparece, cae al suelo, dice el árbitro. Y ahí no hay nada punible. Ojo, porque puede ser buena para Black Wolf Academy. El remate y la parada de Adrián López. El remate y la parada del cancerbero. Qué buena la mano abajo, evitando el tanto del empate. Dando el tanto, pusiese las tablas en el marcador. En el saque de banda, el balón dentro, la pelota desde atrás, intenta la chilena, el remate y el gol. Gol de Black Wolf Academy para empatar el partido. La chilena desde muy lejos. Creo que fue de Morel a boca de gol. Estaba Marc Ols para poner el empate, para poner el gol. Buenísima la jugada trenzada del equipo catalán. Y vemos ahí como libre de marca. Marc Ols pone el empate a 1 a falta de 1 minuto. Buena la jugada, buena la acción. El empate que sube al marcador a falta de 1 minuto. Une las tablas Black Wolf Academy, la va a buscar ahí los Alcázares, busca el esférico, lo tiene Fran Méndez que se apoya en cortito, la pelota por dentro, ahí quieren buscar, pedían una posible mano, la chilena que se marcha, pedían una posible mano del jugador
de Black Wolf Academy. No lo entendió así el colegiado. El esférico que lo va a tener, ojo porque recupera en campo rival, roba en salida, pelota al perfil derecho, ojo a la dejada de cara. Voló Sebas Polatti, que está siendo el mejor de su equipo, sin lugar a dudas, en este primer periodo. Espectacular el paradón. Ahí la pelota que vuela hacia el segundo palo, tocó jugador de Black Wolf Academy, la pelota al área, el esférico atrás, el remate que se marcha a la madera, el remate que se marcha al palo, el crono parado, ahí en el crono parado, cuando quedan 6 segundos, quería agua y vemos ahí el paradón, voló nuevamente para salvar a su equipo, voló nuevamente para salvar a los suyos, iba a tener la última oportunidad, le quedan 6 segundos, veremos a ver lo que intenta Black Wolf Academy, vamos a ver lo que inventa porque tiene muy poquito tiempo. Vamos a ver, la pelota atrás, quiere dormir, quiere terminar el partido, dice el colegiado que no hay tiempo para más. Final del primer periodo, empatan a 1 Black Wolf Academy y los Alcázares. De momento tablas en el marcador, un pequeño descansito y volvemos en nada con el segundo periodo en este partido en la zona media de la tabla que de momento se decide en empate. Muy buenas tardes de nuevo, preparados ya para el segundo periodo, de este partido. De momento empatan a 1 Black Wolf Academy y los Alcázares. Y la pelota que va a echar a rodar en este segundo periodo de un instante a otro. Va a echar a rodar de un momento a otro. Cuando el árbitro dé el ok, los segundos 12 minutos la va a poner Black Wolf Academy, la va a poner el conjunto de Rubí. Y el balón que va a ser para el conjunto catalán, la va a poner
poner ahí con música. Esférico al área, el remate y la parada del guardameta. La primera del segundo periodo. Jugó con todo. Va a poner al segundo palo. El remate de cabeza que se marcha alto. El remate de cabeza que se marcha por encima de la portería. Y el balón lo va a buscar arriba. Se la va a quedar el bueno de Alex López. Alex López que se hace un lío. Tiene que salir desembolado. Pita la falta al árbitro. Falta cometida por Ginés Navarro. Por el dorsal número 10. El balón lo va a tener que lo va a poner el bueno de Alex López, el que patea ese golpe, patea esa pelota, el esférico, y lo va a tener que lo va a poner esférico, que lo va a dejar atrás, no prueba el disparo directo, balón arriba, ojo porque es buena, tiene que salir, ahí quiere tocar esa pelota, ojo porque se hace un lío, sale del embolado, quiere llevarse la pelota, pero el último en tocar ha sido Alberto López, el autor del único tanto hasta el momento del conjunto murciano. Balón que lo mueve, pelota atrás para el guardameta, la deja de cara, la deja ahí para el guardameta, ojo al remate, la parada nuevamente, se libra nuevamente del gol en contra, se libra nuevamente tanto, bueno, la parada abajo, el balón lo va a disponer ahí nuevamente los Alcázares, pelota atrás, balón que se queda el guardameta, la va a poner arriba, esférico que intenta hacerse un hueco, quería darse la vuelta ahí el bueno de Alberto López, no lo consiguió, y el balón, la pelota la mueve ya Ginés Navarro que se frena, Ginés Navarro que la pone al perfil derecho, ahí la pelota que le llega con total tranquilidad, la va a poner al área, ojo al remate, el vuelo sin motor del guardameta, era buena nuevamente la jugada trenzada por parte del conjunto murciano, remate de cabeza que lo saca Sebas Polati, al igual que en el primer tiempo, siendo decisivo para su equipo. Ahí el que se la tiene que quitar de encima es el guardameta de los Alcázares. Vemos la acción repetida, como puso el toquecito de cabeza y en boca de gol Alberto López, que no pudo poner el empate, pero no pudo poner, por supuesto, a los suyos por delante, deshacer el empate en el marcador, ¿no? Cuando ahora esa pelota directamente a las manos del guardameta, el balón que se marcha alto, intentaba. ¿Y de qué manera? Ahí los Alcázares, el esférico que se pierde por encima del travesaño. La pelota que la va a disponer, que la va a tener el conjunto de los Lobos. Pelota por delante, la deja botar, prueba el remate, se marcha por línea lateral. Va a ser pelota de banda, ese esférico por dentro, el último en tocar ha sido el jugador de los Alcázares, por lo tanto va a ser córner, pelota desde la esquina, tiene opción de tiro, la pone por alto, intentaba la tijereta, esférico que se marcha muy desviado y el balón y lo va a poner ya el conjunto de los Alcázares. Esférico desde la lateral, se apoya en su guardameta, se apoya en su cancerbero. Pelota arriba, intentaba el remate, lo bloquea bien la defensa, bloquea bien la zaga. Y este esférico lo va a poner al área, despeja nuevamente Black Wolf Academy, despeja nuevamente el conjunto. Ojo, así remate, muy desviado de Luca Becares, muy desviado del su destino, y el balón
que lo va a tener, que lo va el balón, que lo va a buscar, que lo va a tener. Ese remate. Paciencia, Quique, paciencia, Lau. La queda ahí los Alcázares, pelota tuya, mía. El balón que lo va a poner por delante, se va a llevar ese esférico, se lo intenta quedar, tiene que salir, ojo porque se le escapa la pelota, intenta probar la chilena, no consigue levantarse ese esférico. Balón por delante, balón que busca nuevamente el ataque, los Alcázares, es buena la pelota por delante, el pase, intenta marcharse y el gol. Gol del conjunto murciano para volver a adelantarse en el marcador. Esa pelota que se cuela en el fondo de las mallas, marca Benaducci, marca el dorsal número 4. Pone el 1-2 para su equipo, que bien le golpeó a ese balón, botando en la arena, haciéndola prácticamente difícil. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner el balón, que lo va a sacar Black Wolf Academy, que quiere buscar el empate, que quiere buscar la igualada. Poner desde el dentro del campo ese remate bloqueado, esa pelota directamente a los dominios del guardameta, directamente a los dominios del cancerbero. Esférico lo va a mover, que lo tiene ahí en el centro del campo. Pelota que recupera los Alcázares. Ojo porque puede llegar el tercero. Arriba en boca de gol. La pelota que se marcha alta. Pues cuando más fácil parecía, el balón que se marcha por encima de la portería. Cuando más fácil parecía, el esférico y se marcha por encima del travesaño y el balón se pierde. Cuando uno ya celebrábamos ahí esa acción donde pedían una posible falta de Luca Becares, se llevó la pelota a Nahuel Gijena y el esférico, el propio Luca Becares lo mandó por encima del travesaño cuando no había oposición alguna. Esférico que va a tener ya Black Wolf Academy una vez que se reanuda el partido en este segundo periodo. Nos encaminamos hacia el tramo final de este segundo periodo. Ojo, porque intenta recuperar Black Wolf Academy. El último en tocar ha sido el jugador de los Lobos. El balón que lo va a tener, que lo va a poner. Esa pelota por delante. Quiere salir, quiere recuperar y salir. Cuando ahora el árbitro dice que la pelota es para Black Wolf Academy, pero hay un jugador tumbado. Para otra vez el crono, para otra vez el tiempo del encuentro. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner en circulación. Ese esférico que lo pone arriba, balón largo, pelota arriba, pelota que vuelve a quedarse el guardameta, tuya mía con su compañero. Y el balón que lo mueve, que lo tiene de un lado a otro. Esa pelota que se la va a quedar, balón para el guardameta, balón para el cancerbero que la pone hacia el perfil derecho. Es bueno el control, veremos a ver lo que inventa. La
apoya ahí en su compañero, pelota por dentro, la pared es buena, bloca bien tirándose abajo. Ojito porque vuelve el peligro, quiere avanzar con la pelota controlada, es un 2-1, puede llegar el empate, fuera. A puerta vacía también perdona Black Wolf Academy, a puerta vacía perdona el conjunto catalán. Y el esférico que no lo pudo meter, era complicado ese pase. Pero la pelota que se pierde cuando ahora lo intenta y el gol. Gol de los Alcázares, gol de Fran Méndez para poner el tercero en el marcador. 1-3, se colocan los Alcázares, 1-3, se coloca el equipo dirigido por Andrés González. Vemos ese zapatazo al palo largo, imposible para el guardameta. Duplica la ventaja, 1-3 para el equipo murciano. Quiere llevarse el gato al agua en el partido. Quiere llevarse el gato al agua en este encuentro. La pelota la va a poner ya Black Wolf Academy. Esférico que lo va a tener. Ojo al remate directamente a las manos. Directamente a las manos del guardameta. Ojo ahí ese remate de chilena muy lejano. Fácil para el cancerbero. Despeja la defensa de los Alcázares. Despeja la defensa del conjunto murciano. Sigue Black Wolf Academy. El balón atrás es para el guardameta que quiere salir de la portería. Va a buscar el disparo. Arriba. Y el disparo que se envenenó tras tocar la arena, pero se marcha muy cerquita del travesaño. Se le está resistiendo cuando quedan 13:40 para llegar al final. Lista 40 para llegar al final de esta segunda parte, este segundo periodo. Esférico. Cuando va a haber cartulina amarilla por las protestas. Cartulina amarilla para el jugador de Black Wolf Academy. Y el esférico que lo va a tener, la cartulina amarilla que la ha visto el dorsal número 10, Morel. Apuntamos en la libreta. El balón lo va a tener el conjunto de los Lobos. Pelota atrás, pelota que la mueve el guardameta. Esférico por delante, esa pelota que la va a disponer. Pelota que se pierde. Ahora la intenta recuperar, pedía una posible falta. Dice el árbitro que ahí no hay nada. Unible estaba muy cerquita de la acción. Estaba muy cerquita. Y el balón que lo va a tener, que lo va a buscar. Cuadro. Pelota que la va a buscar el cuadro. Ahora siguen teniendo sus más y sus menos Morel y el colegiado. Se ha llevado ya la cartulina amarilla. Veremos a ver si no se lleva otra amarilla que le pueda costar la expulsión. Ahí el árbitro que reanuda el juego. Ya la mueve Black Wolf Academy. La mueve el guardameta. Balón al área. Es esférico que se pierde por línea de fondo. Es esférico que se pierde por la lateral. Y el balón que se lo quiere quedar. La tiene ahí por delante. Esférico que se lo va a quedar el conjunto azul y blanco. Pelota para Nahuel Gijena. Gijena que intentaba poner ese esférico por delante. Se equivocó en la entrega. Y el balón que lo va a mover nuevamente el conjunto de catalán, el conjunto de Rubí. Ese esférico atrás, deja esa pelota hacia el perfil izquierdo. Por ahí quiere sacar algo positivo, intenta ganar línea de fondo. Esa pelota que no ha salido, así lo indicaba el colegiado. Esa pelota que no se perdió por línea de fondo, se quedó en la cinta. Y ahora lo intenta nuevamente los Alcázares. Tiene que retroceder
sobre sus pasos, tiene que buscar ahí a su compañero, pelota arriba, no puede hacerse con esa pelota, se pierde por línea de fondo, va a ser saque para Black Wolf Academy, pase finales de este segundo periodo, balón, le llega Ranelli que le va a pegar desde lejos, corta con la testa, un defensor de los Alcázares y balón que lo va a poner ya desde el perfil izquierdo, balón que le llega, que la mueve el guardameta, quiere avanzar con la pelota controlada, tiene opción de disparo, el balón repelido, ojo que es un 2-1, la pelota por delante, sale bien valiente el guardameta, sale bien valiente el cancerbero, y ese balón que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto de los Alcázares. ¡Qué maravilla lo que ha hecho el bueno de Nahuel Gijena! ¡Qué maravilla lo que ha hecho el 6! Para poner el cuarto, el control espectacular. La definición maravillosa, marca su doblete. Segundo tanto para Nahuel Gijena. Vemos ahí como el control fue medio gol, el pase largo del guardameta. El control la acomodó perfecta para definir a las mil maravillas y poner el 1-4 en el luminoso. Para poner el 1-4 en el marcador. En un resultado que de momento estaría dando la tercera victoria de la temporada a su equipo, la tercera victoria de la temporada al conjunto de los Alcázares, cuando ahora lo intenta nuevamente el conjunto que manda en el marcador, pelota arriba, el control, el remate, pedían que le había imposibilitado lanzar esa chilena, pero dice el árbitro que no hay tiempo para más. Final este segundo periodo, 1-4 gana el conjunto murciano, 1-4 gana el conjunto blanquiazul tras un segundo periodo arrollador con un parcial de 3-0. Nosotros nos tomamos un pequeño descansito y volvemos en nada con el tercer periodo, el desenlace de este Black Wolf Academy 1, los Alcázares 4.
Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos a este tercer periodo del primer encuentro de esta jornada vespertina. Este primer encuentro que va a ser preludio de un auténtico partidazo, el duelo entre los equipos de Mazarrón, entre el fútbol base Mazarrón, entre el Mazarrón Fútbol Base, perdón, y el Bahía de Mazarrón Beach Soccer Club. Va a ser ese pedazo de derbi, va a cerrar la jornada y en este campo de Mazarrón, en este complejo deportivo de Mazarrón, el duelo entre Playas de San Javier y Alicante Sand. Pero, lo dicho, vamos a terminar con este primer duelo de la jornada. De momento vencen los Alcázares por un contundente 4-1, pero veremos a ver si Black Wolf Academy puede dar guerra hasta el final. El esférico por delante, se la va a quedar, pelota arriba para la chilena, el remate que se marcha algo desviado, la pelota que se marcha desviada y el balón que va a favorecer al conjunto catalán. Pelota hacia la banda, ahora se equivoca en el control el compañero, puede plantarse ante el guardameta, en el último momento le privó del lanzamiento, ahí intentaba una chilena muy complicada, intentaba una chilena muy difícil, y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto que manda en el marcador, que manda en el luminoso. Es Mendy quien toca de cara al capitán, se apoya en su guardameta, pelota ahí en el área, quiere hacerse fuerte, ese balón y lo va a recuperar la Wolf Academy, la tiene Morel, que vio cartulina amarilla, recuerden, en el segundo periodo. Pelota se la va a quedar, apertura al costado derecho, por ahí aparece para dejar nuevamente atrás hacia su portero. Balón largo, balón arriba, toca con la manopla, toca con el guante derecho potente y el balón, el esférico, que lo va a tener, que lo va a disponer desde ese perfil izquierdo, balón atrás, pelota que se queda, el remate muy pero que muy desviado y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto, la pelota que la va a poner el conjunto murciano. La mueve ahí el guardameta, pelota hacia el perfil izquierdo donde aparece Inés Navarro para caracolear, para buscar opciones, puede lanzar el portero, el balón que a punto estuvo de aprovechar el rechace el capitán, la pelota por delante, se la deja al perfil derecho, el remate al que no llega, la ha tenido ahí para poner el 1-5, no consiguió esa pelota, no consiguió ese balón y el esférico que lo va a tener, que lo va a buscar, pelota que se la va a quedar cuando ahora está el crono parado, cuando ahora ese balón que lo va a poner arriba, el remate de chilena que se marcha por encima del travesaño y el esférico que se lo va a quedar el guardameta, lo tiene Adrián López, que ya la abre hacia el costado izquierdo, menos de 9 minutos para llegar al final del partido. Qué buena la maniobra ahora de Álvaro Méndez que abre al costado izquierdo, ahí la tiene Luca Becares que se apoya en su par, la pelota por delante, Luca que deja para su compañero, pedía penalti, pues sí, lo indica el colegiado, lo indica el árbitro de la contienda sobre Álvaro Méndez, le tocó, o al menos eso imaginaba o considera el colegiado,
en la acción, intento de chilena, y va a tener una nueva oportunidad para poner aún más tierra de por medio en el luminoso. Vamos ahí la jugada, a mí no me parece acción punible para señalar la pena máxima, a mí no me parece acción punible para señalar la falta, pero va a tener la oportunidad Álvaro Méndez de poner el quinto en el marcador, va a tener la oportunidad Álvaro Méndez de hacer el 1-5. Ahí le entrega la pelota a su compañero. Se va a llevar la cartulina amarilla Jordi Velardiez. Se va a llevar la cartulina amarilla por esas protestas airadas sobre el colegiado. Protestas que han acabado con esa cartulina amarilla. La tiene, como bien decíamos, Álvaro Méndez, que va a ser el encargado de votar esa pena máxima. Preparado bajo palos Sebas Polatti para evitar el gol. 8:27 para el final. Toma carrerilla Álvaro Méndez, el remate y el gol. El remate y el tanto marca el quinto. El conjunto murciano marca el quinto. Y el conjunto de los Alcázares se pone con 4 tantos de ventaja en el marcador. El portero que llegó a tocar, pero la potencia con la que iba ese disparo hizo que acabase colándose en el fondo de las mallas. Hizo que acabase colándose en el fondo del arco. La pelota que la mueve Black Wolf Academy. Quiere poner ese disparo. Se marcha directamente fuera. Saque de portería para los Alcázares. La mueve el conjunto blanquiazul, que quiere más, que quiere seguir haciendo mayor la cuenta en el marcador. Ahí sale el guardameta, se la queda Nahuel Gijena. Yo creo que ahora sí que hubo algo punible en esa acción. Yo creo que fue más clara incluso que la que señaló anteriormente. El remate y el gol. El remate y el tanto para el sexto. Marca Nahuel Gijena, marca el dorsal número 6, que hace su hat-trick particular. Marca Nahuel Gijena. La pelota que se coló en el fondo de las mallas. Pone el sexto. Los Alcázares. Parcial de 5-0 abierto. Parcial de 5-0 abierto. En el marcador, 7:53 para llegar al final del partido. El remate demasiado desviado. El remate que intentaba Aymar Ferrés. Se marcha muy lejos de la portería. El balón que lo tiene ya Adrián López. Adrián que la levanta. Adrián que va a buscar el lanzamiento. Se marcha desviado. Se marcha lejos de la portería. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner en largo. Pelota arriba. Pelota que acaba saliendo, que acaba partiéndose por línea lateral. Y el balón que lo mueve ya el guardameta. Esférico por delante. El remate que se pierde muy cerquita del arco. El remate que se pierde muy cerquita de la portería. Esférico que vuelve a ser para Black Wolf Academy. Nos acercamos al Ecuador. Este último periodo. Al Ecuador de este tramo final del partido. Balón largo. El último en tocar ha sido Nahuel Gijena. Así lo aceptaba de buen grado. Y el balón que lo tiene el guardameta. Le dura muy poquito, Ahora la pelota le dura muy poquito el balón. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner ahí en ese perfil izquierdo los Alcázares.
Esférico al área, el remate a la media vuelta. Y ese balón que lo mueve, esa pelota que la tiene el conjunto de los Lobos. Quiere darse la vuelta. Ahí Marc Ferrés que tiene que frenar. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto. La pelota que la va a poner el esférico, que se lo queda el conjunto de los Alcázares. Puede buscar el lanzamiento, se frena la pelota al arco y el balón, y el esférico, y esa pelota que se la va a quedar, que la va a tener. La pone ahí el bueno de Alex, ese esférico que le llega al perfil izquierdo, ese pelota esférico arriba, el lanzamiento del guardameta bloqueado por el cancerbero rival. Pelota a saque lateral y el balón que lo va a tener. Ojo ahí, porque quiere buscar el tanto del honor. 1-6 ganan los Alcázares, que quieren más, que quieren seguir haciendo grande la cuenta en el marcador. La chilena a punto de toparse con la escuadra. Qué buena la acción. Ahí esa acción, porque sigue el peligro para los Alcázares. La pelota, el manotazo y la falta ahí cometida por el bueno de Alberto López. Soltó el brazo y el árbitro, que estaba muy cerquita. Y la pelota, vemos ahí la acción anterior repetida, como la chilena a punto ha estado de colarse por la escuadra cuando va a tener una falta. Black Wolf Academy, 3:38 para el final del partido. A las 7 menos cuarto tendremos el duelo entre equipos de Mazarrón. No pueden perder ese derbi entre Bahía de Mazarrón Beach Soccer Club y Mazarrón Fútbol Base. Vamos a contar, como no, en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Ese esférico que lo tiene, ese esférico que lo mueve y ya va a buscar el lanzamiento. Está arriba, demasiado desviado, demasiado lejano, y el balón que lo busca ahí en el perfil izquierdo. La chilena, pues a ver, como recurso muy bonito, pero ahí con el poco ángulo que tenía era muy complicado que ese remate llegase a buen puerto, llegase a un resultado óptimo. Cuando ahora piden la falta, la concede el colegiado. La falta sobre Morel. 3:07 para llegar al final. Y va a tener una buenísima oportunidad para poner el 2-6 en el marcador. Vamos a ver cómo incomodó ese lanzamiento de chilena. Fue Fran Méndez el que lo incomodó, y el árbitro, que no ha dudado en señalar la infracción. La pelota que la va a tener, que la va a buscar el conjunto catalán. Preparado ya Morel para el remate. Preparado Morel para el lanzamiento. Y el esférico que va a cierre para el 10, que le quiere pegar, que quiere ir con todo. Ahí
Preparado el 10, preparado Morel. Se coloca bien ahí la zona del lanzamiento. Cuando quedan, como decimos, poco más de 3 minutos. Partido que prácticamente está decidido. Y va a tener ahí la oportunidad. Coge carrerilla Morel, se prepara para el disparo. Allá va el lanzamiento, lo atrapa. El guardameta lo atrapa Alfredo Pareja. Una intervención para mandar a córner. Lo sigue intentando Black Wolf Academy. El esférico que va a ser para el conjunto de los Lobos. Y la pelota que se la va a quedar, la tiene Samu García que la pone por delante. Ese esférico y lo mueve. Pelota al perfil izquierdo. No pudo llegar Fran Méndez a esa pelota. Y el balón que se pierde por línea lateral. Sigue corriendo el crono. Tan solo 2:15 para llegar al final del partido. Tan solo más de 2 minutitos para llegar al final de este partido, que en cuanto a lo resultadístico está totalmente decidido desde hace un buen rato. La pelota al área, el remate a la media vuelta de Kili, que no encuentra portería. El remate que lo va a tener, que lo va a poner desde ese perfil derecho. Balón para Luca Becares. La toca para su compañero. Esférico que lo mueve ahí desde el perfil izquierdo. 1:30 para llegar al final. La pelota que se la va a quedar el guardameta. La pelota que se la va a quedar Héctor Fernández, que la pone rápido arriba. Héctor, que encuentra ahí a un compañero, gana el salto. Se la queda cuando ahora hay falta. Claro, no, dice el árbitro que no hay nada. Ahora tampoco indica nada punible en esa acción. Y el esférico lo va a dejar atrás para su compañero, para su guardameta. Pelota arriba. La baja bien, la controla bien, la embolsa Ginés Navarro. Intentaba avanzar. No puede hacerse con ese balón. Esférico que lo recuperan los Alcázares. La pelota que se la queda el equipo blanquiazul. Y el partido que llega a su fin, pues la victoria que se la va a apuntar los Alcázares. Ambos equipos que llegaban con 7 puntos a la cita. Ambos equipos que llegaban con 7 puntos tras la disputa de las 6 primeras jornadas. Y ahí la victoria que se la va a quedar el conjunto murciano, que se va a colocar con 10 puntos, 3 empates, 3 victorias, mejor dicho, un empate y 3 derrotas. Ahí tenemos la acción. Ha sido falta en ataque, falta favorable a Black Wolf Academy. Decíamos, tras la disputa de las 6 primeras jornadas, ambos equipos llegaban con los mismos registros. 2-1-3, ahora se va a colocar 3-1-3. Los Alcázares, 2-1-4 para Black Wolf Academy, cuando estamos a 16 segundos del final del partido, 16 segundos del final del choque. Va a patear esa pelota, no, se la va a dejar a su portero, la va a poner arriba, balón por dentro, quiere darse la vuelta, ese esférico que lo va a tener por delante, recupera Black Wolf Academy, pero no puede evitar que se pierda por línea lateral. Y el árbitro que dice que hasta aquí lo que daba el partido. Final del encuentro en Mazarrón. Victoria por 6-1 de los Alcázares. Victoria por 6-1 del conjunto murciano. Nosotros nos despedimos, pero volvemos en nada, en apenas 10 minutitos, con ese duelo entre los equipos de Mazarrón, entre el Bahía de Mazarrón y el Mazarrón Fútbol Base. No se marchen porque volvemos en breve. Chao, chao.
Sí, efecto de sí, sabía yo que le iba a dar igualmente. Aún ya lo veía. ¡Ya empezamos! ¡Ya empieza!